Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach. El mundo así sabrá que eres Rey de Israel. Usted está mirando lo que es la halajá. Vamos a ver las decisiones rabínicas posteriores. Entre estas se destacan durante los siglos los rabinos y las comunidades en busca de una guía religiosa. Se desarrollaron la práctica de someter sus problemas a los dirigentes de la grande academia de estudio. Tanto las preguntas como las respuestas fueron registradas cuidadosamente y así esta actividad adquirió gran importancia legal. Las autoridades consultadas se conocen como posequín o codificadores de la ley judía, o sea, de lo que es la halajá. Entonces, ahí está la misbat. Misbat quiere decir mandamiento, precepto, que todo judío está obligado a cumplir. De acuerdo con la tradición rabínica, existe un total de 613 mandamientos bíblicos, 248 positivos, observancia prescrita, que corresponden a la forma tradicional al número de partes del cuerpo humano, y 365 mandamientos o prohibiciones negativos que corresponden al número de días del año solar. Luego están los hukim, mire esa palabra, hukim, estatuto y reglamento a lo que se debe obediencia porque se fundan en la voluntad divina y cuya razón se escapa a la inteligencia humana. Luego están los mishpatim o juicio, los torot o doctrina e instrucciones y edot y testimonio. Eso es halajá. Ahora bien, vamos a ver la mala interpretación de la Torá, porque usted sabe qué fue lo que pasó. Los griegos que no tenían conocimiento del hebreo, según los creyentes judíos, eran perseguidos, porque los judíos han sido perseguidos desde Amalek, ¿verdad? Cuando los judíos fueron expulsados en el 1492, ¿verdad? Fueron expulsados y mucho más para allá, en el siglo cuarto, cuando los griegos comenzaron a conocer del Mashiach Yahshua, antes de llamársele cristiano por los paganos de Antioquía, esa gente sabía lo que era Torá, pero a los griegos se le permitió. Usted no ve el problema que Pablo tiene, Shaul, porque no es Pablo, Shaul, él era judío. Shaul se ha querido tomar como ícono para decir que Shaul, es el apóstol de los gentiles. Yo quiero que usted sepa, si usted quiere saber lo que es un gentil, váyase a 1 Corintios, capítulo 12, verso 2, para que usted vea lo que es un gentil. Un gentil es uno que sigue ídolo. Entonces usted en condición de gentil, usted no va a entrar al reinado del Mashiach. Entonces, fíjese lo que Pablo, lo que Shaul, oiga bien, tenía con los famosos filósofos estoicos. Búsquese el libro de Hechos, capítulo 17, mire, su biblita española, la Valerita, búsquesela, mire. 17, oiga bien, mire aquí lo que dice estos señores estoicos que no entendían absolutamente nada de lo que era el hebreo, porque si los griegos nunca han comprendido el hebreo ayer, mucho menos lo van a entender hoy, mi hermanito, y más consultando un diccionario griego, puro griego, sin hablar griego, son puro griego, todo viene del griego. Sin embargo, la palabra fue escrita en hebreo. ¿Cómo van a entender el pensamiento hebreo hasta que no suelten el diccionario griego? Entienda de que el reinado del Mashiach no va a ser desde Grecia, va a ser desde Jerusalén. Entonces, mire lo que dice aquí Shaul, en el capítulo 17, verso 34, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces, si usted puede leer aquí claramente, el problema de Pablo, de Shaul, con esta gente, era que no entendían el hebreo, y nunca le van a entender, porque cuando Yahshua le habla a Shaul, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, no le habló en griego. Mire, si usted busca el capítulo 9, donde Shaul tiene la experiencia, va a notar de que la voz que le habló a Shaul, ¿verdad? No le habló en griego,
¿Le habló en qué? En hebreo. Entonces, mire lo que dice el capítulo 9, verso 6, ahí lo dice claramente. Entonces, más adelante, Shaul responde, ¿quién fue que le habló? Yeshua no le habló en arameo, ni le habló tampoco en griego. Yeshua le habló en hebreo, porque eso es lo que Shaul hablaba. Ahora, los griegos malinterpretaron todo, y luego la teología, que tiene sus bases centralizadas en la filosofía griega, hizo un revoltijo con huevo, porque yo le pregunto a la gente, ¿quién le dio autorización a los griegos de traducir la Torá que fue dada a los hebreos? Dígame. También aquellos que dicen que el Brit Hadashah fue escrito en griego, nada fue escrito en griego. Lo único que fue escrito en griego, usted sabe que fue el antisemitismo. Entonces, mire aquí la mala interpretación de la gente. Enfóqueme aquí. Si usted lee el libro de Romanos, capítulo 6, versos 14 y 15, dice la tradición cristiana ahí que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Que ahora estamos bajo la gracia. Ahora bien, el sentido real es que ya no estamos bajo la ley del pecado, sino, ¿verdad?, bajo la Torá. Ya no estamos bajo la ley. Cuando aquí Shaul habla de ley, está hablando de la ley del pecado, no de la Torá. Y que aquí se ha malinterpretado como que esa es la Torá. No, esa es la ley. ¿La ley de qué? Del pecado. Porque Romanos 8.2, ¿qué dice Romanos 8.2? ¿Qué dice Romanos 8.2? Vamos a ver lo que dice Romanos 8.2. Dice claramente, porque la ley del Espíritu es vida en Yeshua HaMashiach, me ha librado de la ley de qué? Del pecado y de la muerte. Entonces, cuando Shaul habla aquí de ley, no está hablando que me ha librado de la Torá, sino de la ley del pecado. Por eso el sentido real es que ya no le sirvo al pecado. Pero todo el mundo habla de ley y no especifica de qué ley está hablando. Una cosa que hasta el Ruach HaKodesh aquí tiene una ley. Entonces, vamos a ver lo que dice Romanos 10.4. Romanos 10.4 ahí dice claramente, porque el fin de la ley es Mashiach. Así dicen muchos. El fin de la ley es Mashiach. Entonces, si el fin de la ley fuera Mashiach, ahí se terminara todo. El sentido real es que Yeshua HaMashiach es la finalidad, el objetivo de la Torá. Y en el Salmo 19, verso 7, dice que la Torá es perfecta. Entonces, si dice el Salmo, si el Salmo 19 que la Torá es perfecta, no puede decir Shaul entonces, ¿verdad?, que Yeshua me ha librado de la ley. Entonces es una contradicción que los griegos no lo supieron explicar, y yo se lo estoy explicando a usted ahora para que usted entienda, de que cuando usted vaya a hablar de ley, usted especifique de qué ley es que usted está hablando. Entonces, mírenlo aquí donde dice, la Torá es perfecta, y lo que es perfecto no necesita ser cambiado. En el Salmo 119:44 dice, guardaré tu Torá para siempre y eternamente. Si se toma como que Yeshua puso fin a la Torá, entonces se puede entender que se puede matar, que se puede robar, que se puede fornicar. Entonces, claro que no. En el libro de Yohanan, capítulo 14, verso 15, dice, si me ama, guarda mi mandamiento. ¿Y cuáles son los mandamientos que hay que guardar? Los mandamientos de los 12 padres de la iglesia, los antisemitas que enseñaron a la gente a odiar al pueblo de Israel. No, mi hermano. Usted está perdido, oiga bien. Y usted tiene que entender claramente lo que es ley y lo que es Torá para que no haga ridículo. Vamos a ver Colosenses 2, 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Vamos a ver lo que dice ahí. Colosenses 2, 13 y 14. Vamos a ver lo que dice porque esos pasuquines están ahí. Vamos a ver lo que dice. Y no, vamos a ver. Esto yo no tuve tiempo de editar esos pasú ahí, pero quería hacerlo. Mire. Colosenses, capítulo 2, versos 13 y 14.
dice claramente: y vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Usted sabe que ha malinterpretado el cristianismo, que Yeshua clavó la Torah en la cruz, y eso no es cierto. Lo que Yeshua clavó en la Torah, lo que Yeshua clavó en la cruz no fue la Torah, fue la ley del pecado. El sentido real es que Yeshua HaMashiach clavó la deuda, el registro de todos nuestros pecados. Como dice Colosenses 2:14, ahí está la respuesta. Anulando el acta de los decretos que nos eran contrarios a nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio, clavándola en el madero y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Pero no fue la Torá que él clavó ahí en el madero, amado teólogo, no fue la Torá. Oiga bien, no fue la Torá, porque él dice en el capítulo 5 del libro de Matillahu: yo no he venido a abrogar la Torá o los profetas, sino a cumplirla. Entonces, por eso es que la gente dice que la Biblia se contradice. No, se contradicen los teólogos que no entienden el pensamiento hebreo. En el libro de Efesios, capítulo 14, verso 15, la tradición cristiana ahí ha entendido de que Cristo, como dicen ellos, abolió la ley de Dios para introducirnos en la gracia. Y eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. Claramente, el sentido real es que cuando nos dice la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, ahí sí se refiere a la ley extrabíblica que tradicionalmente fueron rabínicas, mas Elohim, oiga bien, no abolió su Torá. Entonces ahí es cuando habla de los mandamientos de hombre expresados en ordenanza, ahí se está refiriendo a lo que son ciertos aspectos de la halajá judía, de lo que tienen que ver con leyes rabínicas. Ahí sí se está refiriendo a eso, pero no a la Torá, porque la Torá es perfecta, dice el Salmo 119. Entonces, si usted lee Colosenses 2:17, lo que dice la tradición cristiana es que los días de reposo y que otro cumplimiento del antiguo pacto ya los abolió Cristo, así dicen ellos, y que nadie te debe juzgar a otro por no guardar la fiesta. Pero el sentido real es que nadie me tiene que juzgar a mí. Oiga bien, nadie me tiene que juzgar a mí. Ven conmigo, por favor. Si usted no guarda la fiesta bíblica, porque usted dice que le fueron dadas al pueblo hebreo, pues siga guardando su Nochebuena, su Navidad, su San Valentín, siga prendiendo su arbolito, siga prendiendo la velita que usted prende y siga siendo de sajumero, porque yo seguiré celebrando las fiestas bíblicas, las que están escritas en la Torá. ¿Quiénes son estas? Rosh Kodesh, Shabbat, Pesach, Hamatzah, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Nadie me tiene que juzgar a mí, a mi comunidad, si yo he decidido salir del comercio mundial cristiano evangélico católico y obedecer la Torá. Nadie me tiene que juzgar a mí, porque usted no tiene calidad para usted juzgarme. ¿Usted sabe por qué? Porque la Torá declara en el libro de Tehilín, capítulo 50, verso 16, ¿qué tienes tú que hablar de mi ley y qué tomar mi pacto en tu boca? Si tu boca metías en el mal y con los adúlteros era tu paga, ¿pensaba que de cierto sería yo como tú? Entonces, si usted no quiere guardar la fiesta bíblica, siga guardando la fiesta de Constantino, que ese es su jefe, y siga guardando la fiesta de los reformadores, que esos son los jefes. Entonces, ahí usted pudo entender claramente lo que significa Torá y lo que significa ley. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach. El mundo ha sido